Entonces, este evento lo hemos organizado por parte de ISACA, el capítulo de Medellín, y por nuestra firma de abogados, que como conocen ustedes, ambas organizaciones estamos comprometidos en difundir y ampliar los conocimientos alrededor de los desafíos que vienen de las tecnologías de información y comunicaciones. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Adrián Velasco. Soy uno de los socios de la firma y vamos a tener al final un espacio de preguntas. Eso me facilita avanzar y en tal sentido dejar para el final los interrogantes que se puedan ir presentando. Así que les pido el favor, vayan tomando nota en su cuaderno para que al final podamos despejar esos interrogantes. Rápidamente les cuento un poquito más a aquellos que no nos conocen. Somos una firma de abogados que desde hace 14 años trabajamos en materia de protección de datos y esto lo hemos abordado desde entonces alrededor de la seguridad de la información. Y hoy, con la proximidad que tenemos de cumplir con la obligación del Registro Nacional de Bases de Datos, vamos a encontrar, y aquellas empresas que hayan avanzado un poco notarán que finalizado el registro surgen una serie de preguntas sobre el estado de madurez de la organización en materia de seguridad de la información. Como mencionaba, la idea es, a partir de este espacio, poder compartir todo nuestro bagaje, todo nuestro recorrido en materia de protección de datos y en los otros temas que de forma colateral, directa o indirecta, están vinculados a la protección de la información personal. Quiero contarles brevemente que ISACA es una asociación mundial que tiene un capítulo en Medellín desde 2014. Somos hoy más de 100 miembros y tenemos varias actividades. Esas actividades giran pues alrededor del desarrollo profesional, pero también alrededor de la aprehensión y el desarrollo de conocimientos en diferentes áreas del saber humano, como son la auditoría de sistemas de información, la ciberseguridad, la gestión de los sistemas de información, riesgos y cumplimiento. Y creemos, por la información y el relacionamiento al interior del capítulo y de la organización, que próximamente habrá un par de certificaciones en privacidad. En este sentido, como miembro del capítulo, quiero también invitarles a que se vinculen. Allí, si ustedes buscan en Google ISACA Medellín, van a encontrar nuestra página web y allí pueden contactarnos y son muy bienvenidos. Próximamente tenemos dos cursos en ISACA, uno que es una certificación sobre fundamentos de ciberseguridad y el otro de auditoría de protección de datos. Esta charla, como las otras que tenemos en nuestro canal de YouTube, va a ser grabada en gran parte de su contenido y va a estar allí dispuesta para que ustedes puedan consultarla. Aquí están las fechas, ojalá puedan acompañarnos en ellas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todos ustedes recordarán cómo hacia junio del 2013 se expide por parte del Ejecutivo, puntualmente del Ministerio de Desarrollo, un decreto que reglamenta de forma parcial la Ley Estatutaria 1581. Y recordarán ustedes que a partir de junio del año 2013 experimentamos una avalancha de correos electrónicos, de avisos en prensa y de correspondencia física que nos llegaban, bien sea a nuestro domicilio, a nuestro lugar de trabajo, o al leer los medios de comunicación veíamos algo que se llamaba aviso de privacidad. Y palabras más, palabras menos, nos decían algo como que tenían nuestros datos personales y que si en el término de 30 días no había ningún contacto por parte de nosotros hacia aquella empresa que estaba publicando ese aviso, cualquiera que fuera el medio a través del cual nos contactaran, se entendía que ellos
que esas empresas como responsables podían continuar utilizando la información personal que habían recolectado previa a la entrada en vigencia de la ley. Pues bien, hoy con la proximidad del registro, cuando nos faltan escasos 3 meses, surgen muchas preguntas y en nuestra práctica hemos encontrado que algunas empresas dicen o tienen la creencia de que como se publicó ese aviso de privacidad en medios masivos o lo enviaron a los correos electrónicos o a las direcciones de residencia o de trabajo, se entiende que se cumple uno de los componentes del Registro Nacional de Base de Datos y ese es el consentimiento. Pues vamos a ver cuál es el campo de cobertura, cuál es el efecto positivo o negativo que se deriva de esa publicación y si efectivamente puede generar un espacio de tranquilidad a las empresas en términos de decir yo ya tengo cubierto uno de los componentes del registro y en tal medida las bases de datos que hoy administro, al ser interrogados sobre si tengo el consentimiento, voy a decir sí y quizás el medio de expresión va a ser muy posiblemente las respuestas que puedan dar algunos conducta inequívoca. ¿Cierto o no? ¿Se cumple o no? Es algo de lo que vamos a ver. Entonces recordemos que este decreto 1377 viene a ser una regulación parcial de la ley estatutaria y básicamente se centra en algunos aspectos asociados a la recolección de los datos personales y la autorización que debía obtenerse y que debe tenerse hoy para efectos de poder entrar en el mundo de la protección de datos personales y poder en ese sentido realizar los diferentes tratamientos que una organización de acuerdo a su actividad económica y necesidades puntuales realice sobre ese insumo valioso que es la información personal. Pero ¿qué nos decía el decreto? Nos decía aspectos importantes como que el consentimiento se requiere siempre. Es decir, el titular debe autorizar que un responsable directamente o a través de encargados pueda realizar diversas actividades con su información personal. Y nos dice, o dice en ese momento, que hay unas excepciones de ley. Ese decreto 1377 del 2013 vale la pena notar que está derogado, pero a su vez está incorporado plenamente en su totalidad en el decreto 1074 de 2015. Aspectos de compilación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y también nos decía el decreto 1377, pero insisto, 1074 hoy, que no se pueden utilizar medios fraudulentos ni engañosos para recolectar datos personales. Y esos son supuestos que debemos tener muy grabados en la operación empresarial. La ley 1581 habla de la autorización y dice que reitera lo que ya decía el decreto, que recuerden es reglamentario, y dice se requiere el consentimiento salvo en los casos que la ley autoriza a un responsable para tratar esos datos de acuerdo con la finalidad que la misma ley establezca. Pero asimismo dice algo, que es necesario conservar y tener prueba de ese consentimiento y que ese consentimiento se puede demostrar a través de cualquier medio. Es decir, aquí, y la razón por la cual abordamos este tema de las reflexiones y de la interpretación del 1377 tiene que ver con que hoy tenemos dificultades frente a aspectos de la prueba. Cómo demostrar evidentemente que el titular dio su autorización para que se trataran sus datos personales, teniendo en cuenta que parte de lo reglamentado en el 1377 tenía un carácter temporal. Era una habilitación temporal del legislador que no implica que eso, a nuestro modo de ver, superara la necesidad o cubriera la necesidad de tener el consentimiento del titular. El decreto 1377 incorpora en el ordenamiento colombiano la figura del aviso de privacidad.
Y seguramente ya transcurridos 3 años desde la expedición de la ley estatutaria 1581, muchos de ustedes cada vez que les son los solicitados los datos, van a encontrar en esos formularios electrónicos o físicos unos avisos en los cuales les dice tal empresa es el responsable, como responsable vamos a tratar sus datos personales para tal finalidad y dependiendo del tipo de dato personal tendremos que hacer otras precisiones como es el caso del tratamiento de datos sensibles o los datos de los menores de edad y deberá allí establecerse también cuáles son los canales que dispone la organización para que las personas puedan ejercer ese derecho a la habeas data. Derecho constitucional que se reduce en una definición muy sencilla en la capacidad que tienen los ciudadanos de controlar su información personal, pero que legitima o que faculta al ciudadano como titular de su dato a conocer, actualizar, rectificar, oponerse o cancelar la información personal, teniendo en cuenta que hay algunos casos en los cuales no hay una procedencia absoluta de ese habeas data por algunas limitaciones de orden legal o contractual. ¿Qué tenemos en el consentimiento? Y esto es importante tenerlo claro frente a los avisos y vamos a empezar a ver la contradicción y el carácter temporal de lo que fueron los avisos de privacidad dados a conocer o comunicados de manera masiva, general y a personas indeterminadas sobre el tratamiento de sus datos personales. La ley que nos dice que la autorización del titular, es decir, la llave maestra para ingresar al mundo de la protección de datos se llama consentimiento, que en Colombia está contenido en el principio de libertad. Ese consentimiento indica que debe ser expreso, es decir, no debe existir dudas sobre esa manifestación de voluntad del titular en decir autorizo el tratamiento. Pero esa autorización va adherida a una información que requiere el titular, en el sentido de poder conocer para qué van a ser utilizados sus datos. Es decir, debe ser un consentimiento no solamente expreso, sino informado. Y adicional, debe tenerse en cuenta que para poder tratar datos personales, ese consentimiento debe ser anterior al tratamiento. De ahí que el consentimiento sea previo, expreso e informado. Hay algunas excepciones, como cuando la ley me obliga a revelar aspectos de mi intimidad, aspectos asociados a mi vida, pero son situaciones excepcionales, y con fundamento en una ley. Hay otra posibilidad y es la facultad que podemos tener en el mundo del comercio de acceder a ciertas bases de datos que tienen una vocación pública, como es la información contenida en los registros que llevan las cámaras de comercio, el registro público mercantil, el registro de proponentes, el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de turismo. Otras entidades como los registros asociados a los bienes inmuebles que llevan las oficinas de instrumentos públicos, otros registros como pueden ser las consultas sobre antecedentes que están en algunas entes gubernamentales, como son las procuradurías, las contralorías, y otras que tienen un carácter o una vocación pública, teniendo presente que esas bases de datos tienen una finalidad y que su tratamiento por parte de las personas no debe desconocer la finalidad por la cual se autoriza, se legitima que esa información personal esté contenida en ese tipo de ficheros o conjuntos de datos. Y la autorización del titular implica también que cuando hayan cambios sustanciales en el responsable, en la finalidad o en el tipo de datos que se conozca o que se recolecten o que se recojan o se puedan obtener de un determinado tratamiento, deba notificarse al titular del dato con el fin de que éste otorgue un nuevo consentimiento porque variaron las condiciones a partir de las cuales él había autorizado el tratamiento de su información personal. Hemos dicho, entonces tenemos claro que el consentimiento se obtiene bien del titular o bien por autorización de ley.
Pero en los casos en los cuales hay autorización de ley, debe cumplirse con unas obligaciones. Debe informarse que se puede oponer al tratamiento de los datos personales. Debe informarse cuáles son los datos que serán susceptibles de oposición en virtud de una característica de ese dato. Y aquí estamos hablando de la información sensible. Es decir, toda aquella información muy reservada del individuo que la ley ha enunciado y que da unos ejemplos como la relativa a la salud, la relativa a las ideas políticas, a la orientación sexual, a las creencias religiosas, al origen étnico y a la información biométrica, advirtiendo o mencionando que es un listado enunciativo y que hay otro tipo de información sensible de acuerdo a muchas condiciones de orden político, social, cultural. Hoy en Colombia podríamos decir que otro tipo de datos sensibles puede ser el de las personas en situación de vulnerabilidad, de desplazamiento, de reinserción a raíz del desafío político que tiene el país. La persona respecto a la cual se le está solicitando una autorización para el tratamiento de su información sensible requiere un consentimiento mucho más sólido, un consentimiento que no deje dudas sobre para qué van a ser utilizados sus datos y que esos datos guarden una pertinencia y una proporcionalidad con la finalidad. De ahí que deben tener cuidado las organizaciones cuando en aras o bajo la pretensión de recolectar el mayor número de información desconocen esa necesidad de proporcionalidad y muchas veces se quiere recolectar más y más y más información con el ánimo de tener una gran bodega de datos, pero sin tener en presente los riesgos que eso puede emanar, así como las obligaciones que en materia de seguridad de la información deberán aplicarse a raíz de las medidas de seguridad que deben adoptarse para proteger ese tipo de datos. Y frente al tema de los datos sensibles, es clara la ley, ha sido clara la jurisprudencia cuando señala que la recolección de información sensible no puede obligar al titular a que la dé ni estar condicionado. Es decir, usted me tiene que dar sus datos sensibles porque de lo contrario no puede gozar de este derecho. Obviamente, como todas las situaciones, habrá que evaluar cuál es la interpretación, porque una es la lectura literal que se puede hacer de la norma, pero otra es la interpretación que debe hacerse del espíritu, de la hermenéutica que encarna la norma y de los diversos pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, pero que mencionando la Ley 1581 siempre, absolutamente siempre, debe leerse a la luz de su sentencia de constitucionalidad que hace una interpretación de cada cada artículo que compone esa norma estatutaria. Por tanto, la lectura debe ser juiciosa, debe ser razonable y debe ser también hecha por una interpretación de alguien que entienda qué es lo que encarna y cuáles son los criterios de interpretación de la ley. ¿Cómo se puede obtener el consentimiento? Sabemos, en la forma tradicional es el documento físico, otra manera es de vía oral y la otra es a través de conductas inequívocas, recordando que la conducta inequívoca siempre es una acción del titular que deja, como lo indica su calificación, inequívoca, no deja duda de que existe esa manifestación de que quiero y acepto el tratamiento de mis datos. Y esto hago énfasis porque ha surgido o hay algunas interpretaciones erradas y que desconocen lo que ha dicho la Corte Constitucional desde el año 92 a raíz de las más de 300 sentencias o 400 sentencias de tutela que hay a la fecha, en el sentido de que el silencio en ninguna forma puede ser entendido como una forma de consentimiento. Es decir, la conducta tácita del titular
no es fuente del consentimiento. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la declaración de las bases de datos frente a la obligación del registro, tarea en la que deben estar trabajando hoy las organizaciones de una manera muy juiciosa. Y hay una diferencia entre conducta inequívoca y consentimiento tácito. La conducta inequívoca es una acción. El consentimiento tácito es inacción, es decir, no hay un obrar, hay una pasividad del individuo, en el otro hay una acción. Aquí, en lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que dice específicamente la Corte Constitucional cuando interpreta el artículo 9 de la Ley Estatutaria 1581. Y dice específicamente, en consecuencia, no está permitido el consentimiento tácito del titular de la información personal. El consentimiento que brinde la persona debe ser definido con una indicación específica e informada, es decir, finalidades, libremente emitida de acuerdo con el procesamiento de sus datos personales. ¿Y a qué voy? Que cualquiera que sea la forma de obtención del consentimiento, siempre debe existir prueba, porque recordemos que el titular del dato, dentro de uno de sus derechos, es solicitar al responsable o al encargado que se le entregue copia de su autorización para el tratamiento de datos. Y allí volvemos a los avisos de privacidad del año 2013. Por una sencilla razón, muchos de nosotros vamos a estar en bases de datos administradas por empresas con las cuales nunca hemos tenido un contacto. Porque recordarán, y hoy aún se encuentran ofertas en el mercado, llegan correos electrónicos, nos preguntan, me están vendiendo una base de datos. ¿Es lícito o no es lícito usarla? Y esos avisos de privacidad, recuerdan que mencionaba hace unos minutos, que eran dirigidos a personas indeterminadas. ¿Cómo saben o cómo sabemos cualquiera de nosotros si esos avisos estaban dirigidos a nosotros, cuando absolutamente nunca tuvimos relación o, teniendo relación, no sabíamos que esos datos personales eran recolectados? ¿Qué dijo el 1377? Dice algo claro que reitera lo que dice la ley 1581. Es obligatorio obtener el consentimiento informado, recordemos, y comunicar las políticas. Y esa comunicación de políticas implica identificación plena del responsable, finalidades, los canales para el ejercicio del habeas data, y en el caso de datos sensibles, informar a su vez la posibilidad de oposición para la recolección de esos datos, de manera que el consentimiento sea sólido, sea fuerte en términos de la aceptación de ese tratamiento de datos personales. Decía el 1377 que debían utilizarse los mecanismos eficientes, entendiendo como aquellos los habituales que usamos en las empresas para contactar a nuestros clientes o a nuestros grupos de interés, bien sea la correspondencia física, bien sea el correo electrónico, bien sea los mensajes de texto. Esos son mecanismos habituales y se crearon de manera transitoria, unos mecanismos alternos que son excepcionales. Y estos mecanismos alternos excepcionales son los que han generado una gran confusión, incluso hoy, de cara a la obligación del Registro Nacional de Base de Datos. Que frente a ese tema del Registro Nacional de Base de Datos, si ustedes van al canal de YouTube nuestro, Velasco Calle y Ustic, van a encontrar allí varios webinars donde hemos abordado ese desafío y esa necesidad que tienen hoy las empresas de cumplir con el Registro Nacional de Base de Datos. Esos mecanismos alternos generaron unas inquietudes, y es que la mayoría de las empresas pensaron que esos envíos masivos o esas comunicaciones generales a través de prensa escrita, a través de correos electrónicos, a través de correspondencia física, se podían enviar cualquiera que fuera la situación de la empresa. Es decir, lo interpretaron como una patente de corso. Sin embargo, cuando uno lee de manera juiciosa el decreto 1377 y cuando habla de los mecanismos excepcionales,
va a encontrar que esos mecanismos excepcionales solamente procedían en dos situaciones específicas. La primera situación era porque el mecanismo de recolección de la información personal de todas esas personas cuyos datos teníamos con anterioridad a la vigencia de la ley 1581, es decir, en octubre del 2012, implicaran para la empresa una carga desproporcionada, es decir, una situación de desequilibrio. Pero el decreto es claro y dice que se entiende que hay una carga desproporcionada cuando hay un compromiso en la estabilidad financiera de la empresa que compromete su situación económica. En otras palabras, para sacar el aviso de privacidad en medios masivos o a través de correspondencia física o correos electrónicos, implicaba que la organización previamente hiciera una evaluación económica del cumplimiento de la ley, y era una evaluación económica basada en criterios objetivos, es decir, cuánto le valía a la organización actualizar sus datos y en ese sentido obtener la autorización de los titulares de los datos personales. Y ese compromiso a la estabilidad económica o la situación de desequilibrio financiero de la empresa iba a estar determinado por el tamaño de la empresa, el volumen de datos que tenía, es decir, la cantidad de datos que tenía de titulares, el tipo de actividad, la naturaleza de la información. De ahí que muchos nos han escuchado afirmar que ninguna empresa se iba a quebrar por obtener el consentimiento de los titulares. Basta únicamente hacer una comparación entre cuál sería una propuesta de actualización de los datos frente al patrimonio de una empresa y veríamos que diferente si es una micro, pequeña, mediana empresa, ninguna organización en Colombia iba a llegar a esa situación. Salvo situaciones excepcionales de una empresa que estuviese en una situación de negociación con acreedores. Pero digamos que hoy, en ese momento, las condiciones económicas del país hacía que fueran muy pocas las empresas que pudiesen estar en esa situación. Esa es la primera situación excepcional para acudir a esos mecanismos no habituales, carga desproporcionada. Y la segunda era no tener los datos de contactos desactualizados. Es decir, no era factible ubicar a las personas, bien porque no se tenía la dirección, no se tenía el teléfono, no se tenía su móvil, no se tenía su correo electrónico, no había forma de contactarlas. Sin embargo, nos llegaron correos electrónicos a nuestras direcciones, a nuestros emails, nos llegó correspondencia física a nuestras casas o lugares de trabajo, lo cual indica que si nos enviaban esa información, bajo el entendido que hacía el remitente de que si en los 30 días no se contactaba al responsable, podían continuar usando los datos, determinaba que no estaban dentro de la situación porque sus datos de contacto o los datos de contacto que tenían del colectivo de grupos de interés de personas físicas con las cuales se relacionaban estaban actualizados. Por tanto, no estaban dentro de la hipótesis de datos de contactos desactualizados. Y adicionalmente, se establece en el decreto 1377, dice, en todo caso, el responsable y el encargado deben cumplir con todas las disposiciones establecidas en la ley 1581. Es decir, deben cumplir con todos los principios, deben garantizar todos los derechos que tiene el titular, deben cumplir las obligaciones que bien sea en condición de responsables o encargados tenga cada empresa. De ahí que ese componente del Registro Nacional de Bases de Datos que tiene que ver con el consentimiento frente a la declaración de las bases o conjuntos de datos que vaya a declarar, hay que tener mucho cuidado en el sentido de decir yo tengo el consentimiento y la norma que me exonera era el decreto 1377 y su artículo correspondiente. Sobre este decreto 1377 hay una
un ebook que tenemos en nuestro portal, en nuestro blog, y allí pueden ahondar sobre las reflexiones que hemos presentado en este webinar. Hoy nos encontramos en un momento próximo al cierre de lo que nosotros hemos llamado como el primer bloque de cumplimiento en materia de Ley 1581, y es tener un marco general de cumplimiento, una línea base, haber bajado la privacidad a la operación y estar terminando el inventario de bases de datos para efectos de declarar las bases que cumplan los requisitos para ser ingresadas en ese sistema de información de la SIC. En el lado izquierdo implica que, como se establecen las normas allí, cada organización debe tener un área responsable, la cual es encargada de establecer la estrategia, y el gobierno de la privacidad. A hoy debieran estar capacitados todas las personas que manejan datos personales. Estamos dentro del plazo, a 3 meses de que venza el registro para el primer grupo de obligados, personas jurídicas matriculadas en cámaras de comercio y sociedades de economía mixta. Privacidad en la operación, es decir, bajar la norma a los diferentes procesos empresariales, tener unos procedimientos claros en materia de garantías de esos derechos de conocer, actualizar, rectificar, oponerse y cancelar. Estar en capacidad de gestionar los incidentes de seguridad, recordando que la circular 02 establece que a partir del registro tengamos 15 días hábiles para notificar los incidentes de seguridad que se hayan experimentado al interior de la organización, y tener unos procedimientos claros en términos de atender los requerimientos que haga una autoridad de control, bien sea por una queja del titular o bien sea de manera oficiosa. Y en el lado derecho, en términos de responsabilidad demostrada, que es ese otro principio que trajo el decreto 1377, encontramos que debe existir un claro compromiso de la alta dirección. Hoy las organizaciones, según su tamaño, tendrán un oficial de privacidad de tiempo completo, de tiempo parcial, presentar informes de responsabilidad demostrada, tener documentado e implementada la privacidad en la operación, tener políticas de tratamiento según las actividades que desarrollen, tener un sistema de evaluación de riesgos de acuerdo a los tratamientos, y ahí vendrá la evaluación de impacto de privacidad, educación y formación permanente en materia de protección de datos y seguridad de la información, protocolos, es decir, estar no solamente en la capacidad de brindar unos primeros auxilios informáticos, sino también tener la capacidad, según el tipo de organización, de poder administrar y reaccionar frente a los incidentes de seguridad. Es decir, tener un grupo de respuesta a incidentes, como desarrollo una competencia interna dentro del equipo de TI o de seguridad de la información, o tener la capacidad de manera inmediata de reaccionar y traer un externo que les apoye en eso, y una gestión juiciosa con encargados, no solamente aquellos respecto a los cuales existan transmisión internacional de datos, sino también encargados del tratamiento dentro del territorio colombiano. Esto, digamos, este segundo bloque, lo que es responsabilidad demostrada, sería ese segundo componente que, bajo un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, va a conducir a las organizaciones que en los próximos años estén gestionando de manera integral los datos personales que tienen de los diferentes grupos de interés. Antes de abrir el espacio a preguntas, compartirles que el próximo viernes 12 de agosto tenemos otro webinar sobre contratación en la nube, y allí vamos a ir haciendo unas reflexiones incluso a raíz de un documento, una especie de guía que promulgó la Superintendencia de Industria y Comercio una vez terminado el cuarto Congreso Internacional de Datos, organizado en el mes de junio en la ciudad de Santa Marta. Recuerden que hay redes sociales en las cuales permanentemente estamos incluyendo contenidos, temas asociados no solamente a privacidad, propiedad intelectual, contratación de tecnología, seguridad de la información. Entonces vamos a abrir en este momento
el espacio a preguntas que puedan existir, y si escriben despacio, voy leyendo y dando respuestas generales, porque va a ser muy difícil dar a partir de la exigua información como unas respuestas contundentes. Bueno, frente a la pregunta, ¿qué debe hacer un colegio? Un colegio, primero que todo, es una empresa que está obligada a cumplir con la ley de protección de datos. Hoy todas las empresas deben estar cumpliendo desde octubre del 2012 con la ley de protección de datos. Entonces, como mencionaba, primero tener un marco general de cumplimiento, bajar la privacidad a los diferentes procesos. Es decir, uno de los procesos en un colegio es el tema académico con los estudiantes, los temas disciplinarios y con todos los desafíos que hoy traen las tecnologías, los temas extracurriculares, los temas en el relacionamiento con padres de familia, con docentes, y ahí hay que tener una visión muy amplia. Yo creo que un mejor camino, un camino que, si bien estamos a corto tiempo del registro, pero que da un panorama muy amplio y muy completo de qué debe hacer una organización, es hoy empezar por el inventario de bases de datos y paralelamente ir haciendo los ajustes en términos de las políticas generales, pero como digo, hay que cumplir una primera parte. El inventario da una visión muy general, muy completa, no solamente los conjuntos de datos que se tienen, sino el qué viene después en materia de adopción de medidas de seguridad tecnológicas o físicas. Regálenme un minuto, me devuelvo porque vi que se me escapó alguna pregunta. Si los datos para facturar generan una factura de compra, puede ser esporádica. Recordemos que la obligación de facturar tiene que ver con obligaciones contables y tributarias. Entonces, hasta donde entiendo, la obligación de facturar es una obligación de ley que no puede ser omitida porque tiene unas sanciones, teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de régimen se deberá declarar, se deberá cobrar o no cobrar IVA. Las iglesias también, como personas jurídicas, si tratan datos personales y si los tienen organizados, deberán cumplir con la obligación del registro. ¿Qué sucede si se cumple la obligación de registrar las bases fuera del 8, después del 9 de noviembre, para el primer grupo, que son las personas jurídicas matriculadas en Cámara y las sociedades de economía mixta? Respuestas que le he escuchado a la superintendencia es que se entiende como un incumplimiento de la ley porque la circular es entendida como una instrucción de cumplir. Entonces puede dar lugar a alguna de las muchas sanciones o caracterización de sanciones que están incluso en el manual de registro de la superintendencia para efectos del registro. Más o menos unas 50 especies de sanciones, pero esas sanciones, recordemos que pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos, es decir, mal contados 1.378 millones. Obviamente debiera ser muy grave la infracción para llegar en la primera ocasión hasta ese monto, pero esas sanciones también recordemos que se le pueden imponer no solamente a la persona jurídica, sino también a los funcionarios que dentro de la organización hayan hecho un maltratamiento de información personal. En las entidades financieras hay dos regímenes, y digamos, hoy todas las empresas en Colombia pueden llegar a tener dos regímenes. Si hay una empresa comercial que no es financiera, pero tiene procesos de cartera, procesos de crédito, hace consultas, reportes y tratamientos, le aplica también la ley 1266. En igual sentido, si una entidad financiera que hace tratamientos de información comercial, crediticia y de servicios en el ámbito de 1266, va a requerir y se le va a aplicar también la ley 1581, porque no toda la actividad que realiza la organización tiene que ver con los procesos de consulta, reporte y tratamientos asociados al nacimiento
modificación o extinción de obligaciones. Entonces sí se les aplica a las entidades vigiladas incluso por la Superintendencia Financiera. Los colegios van a tener que determinar su fecha sobre si son personas jurídicas matriculadas en Cámara de Comercio. Es lo primero, vean cuál es la naturaleza del colegio, si es una persona jurídica matriculada en Cámara de Comercio, bien como sociedad mercantil o bien como entidades sin ánimo de lucro, estaría obligada o su obligación va hasta el día 8 de noviembre. Sin embargo, la recomendación es no dejen para última hora el registro porque obviamente es posible que exista un colapso o una lentitud porque como colombianos o como latinos vamos a dejar las cosas para última hora. ¿Qué pasa con los casos en los que una empresa informa a una persona a data crédito y aunque la persona cumpla su obligación continúa en data crédito? Lo que viene a establecer, el tema de data crédito es bastante complejo y el de las centrales crediticias. La ley 1266 viene a solucionar un problema que históricamente experimentaban los usuarios del sistema financiero. ¿En qué sentido? Como no habían reglas claras, cuando una persona incumplía una obligación financiera, eran algunas condenadas a permanecer de por vida excluida de ese derecho al crédito. Prácticamente se convertía en una muerte financiera, una muerte civil, y la persona permanecía secula seculorum con el dato negativo. Ya lo que vino a traer la ley 1580, la 1266, son unos criterios para establecer cuándo se debe comunicar el dato negativo de esa persona. Pero la central de crédito tiene tanto los datos positivos como los datos negativos. Y en ese sentido, una persona puede estar en data crédito para ver cuál es su capacidad económica, los créditos. Pero allí hay que hacer una diferenciación. Yo estoy en data crédito o en una central como Cifin o cualquier otra central crediticia porque yo tengo una relación con la entidad financiera. Con la entidad financiera, con quien tomé un producto, una cuenta de ahorro corriente, una tarjeta de crédito, un leasing o un renting. Por esa razón estoy en la central crediticia. Ahora, ahí lo que tiene que mirar la entidad responsable del tratamiento o fuente es cómo se protegen los datos de esos titulares, de manera que los tratamientos que se realicen dentro de las centrales sean legítimos. Y ahí hay un tema que es de gran discusión y bastante complejo. En materia de ley 1581, es decir, de esta ley general, de este marco general, la autoridad, a mi modo de ver, es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Sí? En el ámbito de 1266 es la 1266. Hay un concepto sobre la facultad de la Procuraduría. En este momento no recuerdo el concepto de lo que decía la Procuraduría en términos de la facultad de sanciones. Pero ahí hay que diferenciar, uno, la facultad sancionatoria que puede existir frente a la entidad pública como tal y la otra frente a los funcionarios. Ahora, recordemos otro aspecto importante, que la ley 1581 o el incumplimiento de la ley 1581, incluso la misma 1266, puede tener diferentes escenarios o mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer sus derechos. Y este es ¿cuál? Yo puedo acudir directamente ante el titular o ante el encargado. Yo puedo ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la financiera, 1266. Yo puedo ir ante un juez de tutela y yo puedo ir incluso ante una fiscalía si la conducta desarrollada tipifica dentro de lo que es el artículo 269F del Código Penal, que se llama violación de datos personales. Otra pregunta que formulan es: ¿quién dentro de la organización debe liderar
el cumplimiento del registro. A mi modo de ver y la forma como nosotros hemos abordado con nuestros clientes, en un primer momento el inventario de las bases de datos y el posterior registro es que lo debe liderar el área que haya sido designada para el cumplimiento de la ley, pero eso es un trabajo que no lo hace únicamente ni la del personal de TI, ni el personal de jurídica, ni el personal de contabilidad, sino que es un trabajo que hay que levantar con todas las áreas de la organización, porque es muy difícil que una sola persona tenga todo el conocimiento, los diferentes conjuntos de datos que un ente empresarial administra. Obviamente habrá que ver en cada caso la dimensión empresarial. Pero una cosa es liderar el proceso de inventario y otra es el levantamiento de todo ese conjunto de información para efectos de establecer cuáles son las bases de datos a declarar. La superintendencia tiene un manual que seguramente ustedes conocen, donde da unos criterios generales para construir ese inventario. Ya es la lectura de la norma, es la comprensión completa y profunda de lo que implica la ley de protección de datos, lo que permite levantar ese inventario. No hay fórmulas rituales, entre otras, porque en el derecho no es ciencia precisamente por el relativismo. No es posible encontrar un algoritmo que diga 1 más 1 es 2. En el derecho va a ser relativo. Va a ser relativo la interpretación y una es la realidad en la declaración de bases de datos que puede tener una empresa pequeña, mediana, grande o incluso una pequeña podría tener unos tratamientos masivos de datos quizás mucho más complejos en algunos casos de acuerdo al tipo de datos que maneja, el tipo de personal de datos que maneje, que amerite unos cuidados mayores a los que pudiera tener una empresa grande. Esta conferencia va a ser grabada en nuestro canal de YouTube, ya se los escribo aquí. Allí encontrarán los muchos webinars que hemos comunicado y allí podrán ahondar a raíz del Registro Nacional de Bases de Datos sobre las conferencias que tenemos. Hay una incluso bastante extensa cuando salió el decreto 886 y poco a poco hemos ido abordando estos problemas. Y la sumatoria de todos esos webinars en materia de protección de datos pues tienen componentes que conducen al Registro Nacional de Base de Datos que quiero hacer una distinción importante. Esa es una obligación que tiene una fecha límite que es el 8 de noviembre. Pero el resto de obligaciones, el resto de exigencias que trae la ley 1581 están vigentes desde el día, desde octubre del 2012, cuando fue promulgada y sancionada la ley, dio un periodo de 6 meses y podemos decir que desde ese periodo está en vigencia todo el cumplimiento. Habrá que establecer si esa es una base de datos susceptible de declarar. No me atrevería y no sería responsable de mi parte decirte declárala o no la declares. Porque no tengo los criterios, ¿sí? Habría que mirar, eventualmente podría estar incorporada dentro de otro grupo de bases de datos. Entonces, discúlpame, pero no tengo el criterio y no sería responsable de mi parte. Bueno, creo que di respuesta a todos los interrogantes. De todas formas, aquí están nuestros datos de contacto. En la parte superior está mi correo electrónico. En la parte inferior está el correo de nuestra área de mercadeo. Inquietudes que tengan frente al registro de bases de datos, podemos hablarla de manera particular. De hecho, creamos un producto
semipersonalizado para las pequeñas empresas, de manera que en pequeños grupos de 4 empresas podamos conducirlas a cumplir con la obligación del registro. Igual, pues en nuestro portal web encontrarán también algunos de nuestros clientes, empresas de gran tamaño o grupos empresariales de mediano o pequeño. Digamos, es una obligación que todos deben cumplir, pero los abordajes son diferentes de acuerdo a los elementos como tamaño empresarial, criticidad de la información, número de datos que recojan. Lo importante es empezar a trabajar, es ser juiciosos y no quedarse en las interpretaciones sencillas que algunas empresas han hecho, en el sentido de decir: yo puedo leer la ley, yo la interpreto, y créanme que como abogado formado en este país y con un conocimiento profundo en estos temas de protección de datos, son muchas las discusiones que hay sobre un mismo artículo y la aplicación. Y como les digo, el derecho no es 1 más 1, donde hay 2 abogados, hay mínimamente 3 interpretaciones, la de cada abogado y la nacida de el ponerse de acuerdo los dos. Si no existen más preguntas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus preguntas muy valiosas. Los esperamos en los próximos webinars y quedamos en contacto, y cualquier información adicional no duden en escribirnos. Que tengan una muy feliz tarde, buen provecho en el almuerzo y feliz día. Gracias a todos ustedes.